Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, de nuevo pendientes de la última hora, mirando al gran anuncio por parte del presidente ruso Vladimir Putin, anunciando la creación de una zona de amortiguamiento en el norte de Ucrania. Enseguida miramos a la última hora en torno a Estados Unidos con estos disparos en la sede de la CIA, con el accidente aéreo que les comentábamos hace apenas unos minutos en San Diego, pero también pendientes de Europa con declaraciones por parte de Friedrich Merz hablando sobre la tensión en el Báltico y con la mirada en Oriente Medio, con nuevas amenazas de Irán tras informaciones que hablan de un posible ataque de Israel a instalaciones nucleares. Enseguida les contamos estas cuestiones, pero empezamos hablando de lo que ha sido la noticia del día. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado luz verde este jueves a una versión revisada del gran y hermoso proyecto de ley del presidente Donald Trump. Tras un debate que duró horas, la legislación fue aprobada en una votación ajustada de 215 a 214, decía Johnson. En pocas palabras, este proyecto de ley permite que los estadounidenses vuelvan a ganar. Es lo que decía el presidente de la Cámara de Representantes justo antes de la votación. El proyecto de ley será enviado ahora al Senado, donde espera otra aprobación. Incluye nuevos recortes de impuestos, así como nueva financiación para el ejército y la seguridad fronteriza. We look forward to the Senate's timely consideration of this once-in-a-generation legislation. We stand ready to continue our work together to deliver on the one big beautiful bill, as President Trump named it himself. We're going to send that to his desk. We're going to get it there by Independence Day on July 4th, and we are going to celebrate a new golden age in America. Mirando a Estados Unidos, les contamos que guardias de seguridad de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos han disparado a una mujer la mañana de este jueves tras acercarse y no detenerse en la puerta de la sede del organismo en Virginia. Según fuentes familiarizadas con el asunto, la mujer fue llevada a un centro médico donde se informó que la herida de bala se encuentra en la parte superior de su cuerpo y no representa un peligro para su vida. Informaciones, comunicados apuntaban a que hubo un incidente de seguridad al que las fuerzas del orden respondieron frente a la sede de la CIA, es lo que declaraban portavoces de la agencia a la CNBC. La institución pidió a los empleados buscar rutas alternativas, ya que el acceso principal se encuentra cerrado actualmente. La puerta principal de la sede de la CIA va a estar cerrada hasta nuevo aviso, es lo que anunciaba en su cuenta de X. En Estados Unidos les contamos también que el presidente Donald Trump supuestamente dijo a los líderes europeos durante una llamada este lunes que el presidente ruso Vladimir Putin no está listo para la paz con Ucrania porque piensa que está ganando la guerra. Es lo que informaba el Wall Street Journal, citando a 3 personas familiarizadas con la conversación. En público, Trump ha expresado a menudo su creencia en que Putin quería poner fin a la guerra. Incluso dijo que retiraría su apoyo a las negociaciones y pensaba lo contrario. Sin embargo, el informe sugiere que Trump tiene una opinión que contradice sus declaraciones públicas, una opinión que sus homólogos europeos comparten, pero que nunca antes la habían escuchado. En una llamada anterior, un día antes de su conversación con Putin este domingo, Trump habló con los líderes de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. En ese momento indicó que podría imponer sanciones si Putin se negaba a un alto el fuego. El diario Bild revela nuevos detalles de la llamada telefónica del lunes entre los líderes de la Unión Europea y Donald Trump, donde discutieron sobre Ucrania. Los líderes de la Unión Europea quedaron en shock y conteniendo la respiración después de que Trump les dijera en la llamada telefónica que Rusia y Ucrania negociarían directamente. Según Bild, que fue informado sobre la llamada de este lunes, nadie en la conversación se atrevió a cuestionar qué significaba esto para el apoyo de Estados Unidos a Ucrania, ya que todos contuvieron la respiración. El canciller alemán Friedrich Merz, que intenta posicionarse en el escenario mundial como un líder audaz de la Unión Europea, intentó entonces salvar la llamada telefónica. Sugería que Occidente celebre una reunión técnica para discutir las próximas conversaciones de paz, a lo que Trump accedió. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha declarado que ha habido crímenes de guerra en Ucrania, pero se negó a llamar al presidente ruso Vladimir Putin como criminal de guerra. Decía Rubio, sin duda se han cometido crímenes de guerra. ¿Y quién es responsable? Habrá tiempo y lugar para que se rindan cuentas, pero ahora mismo la tarea es poner fin a la guerra. Si no la ponemos, habrá más muertes, es lo que decía Rubio en una audiencia en la Cámara
de Representantes, cuestionado por el congresista demócrata Bill Keating sobre si ese mandatario ruso es un criminal de guerra. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos evitó caracterizarlo como tal. Decía, no podemos acabar la guerra sin hablar con el señor Putin. También miramos a la encerrona del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa durante su visita a la Casa Blanca, con acusaciones de asesinatos en masa y confiscaciones de tierras de personas blancas. Un encuentro que recordaba el desencuentro que tuvo con Volodymyr Zelensky. Ayer Pretoria reiteraba que las acusaciones eran falsas. Ramaphosa llegaba a la Casa Blanca señalando que quería hablar sobre comercio y minerales críticos. La reunión tuvo un comienzo cordial, pero luego todo se torció. El encuentro dio un giro cuando Trump incluso atenuó las luces de la oficina oval para reproducir un vídeo. Ramaphosa respondía a las acusaciones señalando que quería aprovechar la reunión para aclarar las cosas y salvar la relación de su país con Estados Unidos. También les contamos que un buque de guerra anfibio estadounidense capaz de transportar aviones de combate furtivos ha estado patrullando el mar de China Oriental, donde Japón, aliado de Estados Unidos, tiene disputas territoriales con China. Según fotos publicadas por la Marina de Estados Unidos, el buque de asalto anfibio US America, con puerto base en Sasebo, en Japón, realizó operaciones de vuelo con un grupo de aviones de combate furtivos F-35B mientras navegaba en un lugar no revelado en el mar de China Oriental. El América, con un desplazamiento total de aproximadamente 45.000 toneladas, fue avistado saliendo de Sasebo el día anterior. Llegó al mar de Filipinas, ubicado al este de la primera cadena de islas, el miércoles, y continuó apoyando las operaciones de vuelo de los aviones de combate del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Precisamente aviones de la Marina de Estados Unidos llevaron a cabo recientemente el mayor ataque aéreo de la historia desde un portaaviones, el US Harry Truman, que ya lleva meses involucrado en la campaña contra los hutíes en Yemen. Es lo que informa Business Insider citando a un alto oficial. Según el almirante James Kilby, jefe interino de operaciones navales, el navío y su grupo de ataque lanzaron el mayor ataque aéreo en la historia del mundo desde un solo portaaviones, con casi 125.000 libras de municiones contra Somalia. El alto militar indicaba que el operativo supuso el lanzamiento de una andanada de proyectiles desde 16 cazas FA-18 Super Hornet. Se detalla que se trata de la primera operación militar a gran escala en el extranjero desde el regreso de Donald Trump al poder a finales de enero. Decía el propio Trump, he ordenado ataques aéreos de precisión contra el principal planificador de atentados del Estado Islámico y otros terroristas que reclutó y dirigió en Somalia. Estos asesinos, decía Trump, que encontramos escondidos en cuevas, amenazaban a Estados Unidos y también a nuestros aliados. También miramos al presidente ruso. Vladimir Putin ha condenado este jueves las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, calificando sus métodos de terroristas. Decía Putin, abordamos los temas que más preocupan a la población, a los habitantes de pueblos y ciudades que sufrieron bombardeos y acciones militares y, francamente, los métodos terroristas que emplearon y siguen empleando las formaciones ucranianas y los mercenarios extranjeros. Es lo que decía en una reunión gubernamental reflexionando sobre su visita a Kursk. Повторю, речь идет и о Курской области, и о Брянской, и о Белгородской областях, которые также пострадали и подвергаются обстрелам. Причем цели противник выбирает, как правило, не имеющие военного значения. Мирные объекты, дома, людей. El presidente ruso también ha comentado sobre los ataques en la zona fronteriza, diciendo que las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron regiones sin importancia militar, objetivos civiles, casas y personas. También reafirmó su declaración anterior de que el ejército ucraniano busca transporte no militar. El presidente ruso también aseguraba hoy que el ejército está creando una zona de seguridad en la frontera con Ucrania, lo que incluiría territorio de las regiones ucranianas de Sumy y Kharkov. Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают. Активно
Decía Putin, ya dije que se tomó la decisión de crear una necesaria zona de seguridad a lo largo de la frontera. Nuestras Fuerzas Armadas están cumpliendo ahora esa misión. Es lo que decía al comienzo de una reunión con el gobierno transmitida en directo por la televisión. Precisamente el Kremlin ha negado que ya haya un acuerdo sobre la sede de la próxima ronda de negociaciones con Ucrania, después de que la prensa de Estados Unidos filtrara que se va a celebrar a mediados de junio en el Vaticano. Decía, por ahora no hay ningún acuerdo concreto sobre las próximas reuniones, aún hay que ponerse de acuerdo, es lo que decía Dmitry Peskov, portavoz presidencial, durante la rueda de prensa telefónica diaria. El diario The Wall Street Journal informaba que Donald Trump adelantó este lunes a los líderes europeos que el Vaticano acogerá a mediados de junio la segunda ronda de negociaciones directas entre rusos y ucranianos. Decía, se sigue trabajando en el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en Estambul, en alusión al canje de 1000 prisioneros por bando y la preparación de un memorándum con una hoja de ruta sobre el arreglo pacífico del conflicto. Rusia además ha entregado una lista de 1000 prisioneros de guerra que quiere que Kiev le devuelva en un próximo acuerdo de canje, es lo que apuntaba el Kremlin este jueves, según la agencia de noticias rusa Interfax. El Kremlin está a la espera de que Ucrania le entregue su propia lista de prisioneros, es lo que decía el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Un acuerdo para llevar a cabo dicho intercambio surgió de las primeras conversaciones directas entre Rusia y Ucrania en más de 3 años, que se celebraron en Estambul a principios de este mes. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha informado hoy de que las defensas antiaéreas rusas derribaron otros 5 drones que se dirigían hacia la capital. Las fuerzas antiaéreas del Ministerio de Defensa continúan repeliendo los ataques de drones enemigos. Han sido destruidos 3 aparatos no tripulados que volaban hacia Moscú, es lo que decía en su cuenta de Telegram. Minutos antes, el alcalde había publicado una entrada sobre el derribo de otros 3 drones que se dirigían a la capital. Informaba de que los especialistas de servicios de inteligencia estaban trabajando en el lugar de la caída de los escombros. El Ministerio de Defensa ruso también ha anunciado que el ministro ruso de Defensa, Andrei Belousov, ha presentado a las tropas al nuevo comandante jefe de las fuerzas terrestres, el general Andrei Morbichev, de 49 años, es un militar de carrera que dirigió el asedio de la ciudad portuaria de Mariupol, en el sur de Ucrania, en las primeras semanas de la ofensiva rusa, que empezó a finales de febrero de 2022. Aquella operación dejó un balance de muertos aún desconocido. Según los servicios de seguridad ucranianos, el SBU, el general Morbichev, fue quien dio la orden de tomar Mariupol. Dirigió el asedio de la fábrica Azovstal, donde atrincheraron los últimos defensores ucranianos hasta que se rindieron. Su predecesor en el puesto de comandante de las fuerzas terrestres, Oleg Shaliukov, fue destituido de sus funciones la semana pasada. Según los medios rusos, había alcanzado la edad límite para este tipo de cargos. El ejército ucraniano, por su parte, ha neutralizado durante la pasada madrugada 112 drones de ataque lanzados por Rusia contra su territorio, es lo que informa la Fuerza Aérea de Ucrania a su parte de este jueves. De total de drones interceptados, 74 fueron derribados y otros 78 neutralizados con interferencias electrónicas. Estos aparatos no tripulados fueron neutralizados sobre varias regiones del este, el norte, el sur y el centro de Ucrania. El ataque provocó daños materiales en las regiones de Dnipropetrovsk en el centro, Donetsk en el este, Kharkov en el noreste y Mykolaiv en el sur. Precisamente en Ucrania, el alcalde de Odessa, Gennady Trukhanov, ha asegurado este jueves que el asesinato del abogado y expolítico ucraniano Andrei Pornov ha causado un gran impacto en Ucrania. Trukhanov, que se encuentra en España participando en el Senado en un foro parlamentario sobre inteligencia y seguridad, ha explicado que se enteró de la muerte de Pornov este miércoles por la tarde a su llegada a Madrid. Añadía que por lo que ha leído en la prensa ucraniana y por las conversaciones que ha mantenido con personas de su país en Ucrania, están en shock. Mientras tanto, Zelensky urge más presión sobre Rusia tras la llamada con el jefe de la OTAN. Zelensky ha pedido una intensificación de la presión internacional sobre Rusia para alcanzar lo que define como una paz
justa. El mensaje se ha producido tras la conversación con Mark Rutte, que ha discutido los pasos conjuntos de cara a una resolución del conflicto. Decía Zelensky que es importante que todas las decisiones estén coordinadas, solo así las sanciones funcionarán. Sin presión sobre Moscú, una paz justa no puede lograrse, todos lo entienden, es lo que decía Zelensky en su cuenta de Telegram. Sobre la presión a Rusia hablaba también el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Decía, después de hablar con Zelensky, que los esfuerzos para la paz y el apoyo continuo de la Alianza Atlántica van a seguir adelante. Rutte informaba de su buena llamada para ponerse al día con Zelensky. Hablaba de los esfuerzos para garantizar una paz justa y duradera. También, eso sí, advertía sobre las amenazas que podría enfrentar Ucrania en el futuro y decía que la capacidad de Rusia es 125 veces mayor que la de la OTAN. But there is a second issue, and that is that the Russians are reconstituting themselves much faster than we feared. I said it before. They are now producing, in terms of ammunition, in 3 months what the whole of NATO is producing in a year. And this is only ammunition. And NATO is 25 times bigger as a collective economy than a Russian economy. So that economy, which is 1/25 of the total NATO economy, is producing 4 times in ammunition what the whole of NATO. So that's unsustainable. Precisamente mirando al conflicto en Ucrania, les contamos que una fábrica de espías rusa que operaba desde Brasil ha sido desmantelada por agentes de contrainteligencia que desenmascararon al menos a 9 operativos que vivían en el país desde hacía años bajo identidades falsas, utilizándolo como plataforma de lanzamiento para entrenar a espías novatos que luego se infiltrarían en Occidente y otros lugares. Un equipo de agentes federales de Brasil ha estado desentrañando de forma encubierta la red de espionaje rusa que utilizaba al país como una línea de montaje para operativos descubiertos. Es lo que apunta una investigación del New York Times. Agent's-Bo, un medio de investigación independiente ruso, describía la exposición del jueves como uno de los mayores fracasos de los servicios de inteligencia rusos, comparables a cuando una red de 11 espías fue expuesta en Estados Unidos hace 15 años. Mirando también a Europa, pendientes de la tensión en el Báltico, también de las amenazas por parte de la Unión Europea, hablando de un precio máximo para el petróleo ruso. Hacemos una pausa, 2 minutos, seguimos con la información en Negocios Televisión. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arkia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Puede privatizarse la democracia? Quizá es esa la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Un globalismo que afecta a todo lo que sustenta nuestras vidas. Realidad económica tangible, necesaria de analizar. Esa necesidad de analizar el globalismo desde el punto de vista absolutamente económico, tangible y real.
Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la última hora, mirando al conflicto en Ucrania y pendientes de la última amenaza por parte de Europa. El comisario de Economía de la Unión Europea, Valdis Dombrovskis, ha dicho hace apenas unos minutos que se ha presentado una propuesta para reducir el precio máximo del petróleo ruso a $50 por barril. Después del 17º paquete de sanciones anunciado esta semana, ya se prepara el 18º. Ha habido esta semana también reunión del G7 en Canadá, pues los ministros del G7, según dice Dombrovskis, han presentado propuestas sobre el próximo paquete de sanciones de la Unión Europea por los ajustes del límite del precio del petróleo de Rusia. Dombrovskis dice que se ha sugerido reducir el límite del precio del petróleo a $50 por cada barril. Zelensky pedía incluso un paso más, pedía hasta $30 por barril. El comisario de Economía de la Unión Europea ha dicho que el G7 no entró en discusiones sobre las sanciones rusas. Dice que las discusiones comerciales fueron un tema difícil y que se han centrado en las implicaciones económicas de los aranceles y la fragmentación económica. Nuevo golpe, nueva amenaza de Europa, de la Unión Europea a Rusia. Quiere reducir a $50 por barril el precio máximo del petróleo ruso. Precisamente en Europa miramos a Polonia. Dice que el mar Báltico podría convertirse en un lugar de confrontación permanente. Es lo que decía este jueves el primer ministro polaco, Donald Tusk, citado por medios locales. Decía Tusk, no nos engañemos, el mar Báltico puede convertirse en un lugar, como hoy, la frontera oriental de Polonia, de permanente confrontación híbrida. Tusk añadía que los incidentes en el Báltico posiblemente se repitan cada vez con más frecuencia en el futuro. La semana pasada, la Armada de Estonia y aviones de la OTAN intentaron apresar en el mar Báltico un petrolero con la bandera de Gabón. Sin embargo, un Su-35 de la Fuerza Aérea Rusa entró en el espacio aéreo de la nación báltica cerca de la península de Juminda durante menos de un minuto y puso fin al enfrentamiento, obligando a la Armada estonia a abandonar sus intenciones. Darüber hinaus massiv in die eigenen Streitkräfte. Wir wollen damit auch ein Zeichen an unsere Bündnispartner geben. Lasst uns jetzt entschlossen in die eigene Sicherheit investieren. Und diesen Weg werden wir gemeinsam und engagiert weitergehen. Gemeinsam mit unseren Partnern sind wir entschlossen, das Bündnisgebiet gegen jede Aggression zu verteidigen. Die Sicherheit unserer baltischen Verbündeten ist auch unsere Sicherheit. Wir stehen fest an der Seite unserer Partner im Baltikum. Ich will es an die Adresse der Bevölkerung sagen, liebe Litauerinnen und Litauer, Sie können sich auf uns, Sie können sich auf Deutschland verlassen. Sobre la tensión en el Báltico, como podían escuchar, también hablaba el canciller alemán Friedrich Merz. Dice que la situación de seguridad en los países bálticos es muy tensa. El canciller alemán, en su visita a Lituania, donde inspecciona una nueva unidad alemana desplegada en la frontera oriental de la OTAN, ha dicho que la situación sigue siendo muy tensa, que el revisionismo agresivo de Rusia amenaza no solo la seguridad de Ucrania, sino también la seguridad colectiva en Europa. En este sentido, el canciller alemán decía que ha creado una nueva brigada de la Bundeswehr que se va a establecer en Lituania, cerca de la frontera, para reforzar la seguridad de la OTAN en su flanco oriental. Esta brigada es la primera que Alemania despliega permanentemente en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial. También miramos a Oriente Medio, donde el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho este jueves que el mundo está siendo testigo del precio terrible del antisemitismo y la incitación salvaje contra el Estado de Israel. Todo esto tras el asesinato a tiros de 2 empleados de la embajada israelí en Estados Unidos. Decía Netanyahu, estamos viendo el precio terrible del antisemitismo y la incitación salvaje contra el Estado de Israel. Los libelos de sangre contra Israel están en aumento y deben ser combatidos hasta el final. Es lo que apuntaba en un comunicado difundido por su oficina. Netanyahu anunció además que ha ordenado aumentar la seguridad de las representaciones de Israel en el extranjero. La oficina del primer ministro detallaba que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha llamado al mandatario para informarle sobre la investigación en curso. Le garantizó que el país se va a asegurar de que el asesino sea llevado ante la justicia.
Mientras tanto, los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este jueves un ataque contra el aeropuerto internacional israelí de Ben Gurion, en la ciudad de Tel Aviv, además de un doble ataque con drones contra objetivos en la misma ciudad, junto con la urbe norteña de Haifa, en respuesta a la escalada en Gaza. El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que la fuerza de misiles del movimiento efectuó una operación militar específica contra el aeropuerto de El Lod, conocido como Ben Gurion, en la zona ocupada de Jaffa, en Tel Aviv, con un misil balístico. Aseguró que la operación logró su objetivo con éxito y provocó que millones de sionistas se escondieran en refugios, mientras que afirmó que el ataque causó también la suspensión de actividades del aeropuerto durante cerca de una hora. Por su parte, Irán ha afirmado este jueves que va a responder enérgicamente y no se detendrá ante nada para proteger sus intereses ante las filtraciones en medios de Estados Unidos que apuntan que Israel se prepara para atacar las instalaciones nucleares iraníes. Decía, la República Islámica de Irán no dudará en responder enérgicamente a cualquier transgresión y no se detendrá ante nada para proteger sus intereses y a su pueblo. Es lo que apuntaba en X el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi. La cadena estadounidense CNN informaba ayer de que Israel está preparando un ataque contra instalaciones nucleares iraníes, según varios funcionarios de Estados Unidos familiarizados con el tema. El jefe de la diplomacia iraní calificó estas filtraciones como alarmantes. Llamó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y al director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, a tomar medidas. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que los países europeos no influirán ni harán abandonar a Israel sus objetivos en Gaza. Dice que se va a oponer a su intención de reconocer el Estado palestino, porque eso sería el premio gordo para Hamás. En una rueda de prensa en Jerusalén, preguntado sobre si Israel estaría dispuesto a asumir sanciones por su ofensiva en Gaza, Netanyahu respondió que sí. Decía, seguiremos haciendo lo necesario para completar la guerra. Sus declaraciones llegan después del planteamiento hecho por algunos países europeos de que se someta a sanciones a algunos ministros israelíes por su papel en el sufrimiento de la población civil en Gaza. Netanyahu ha insistido en que al final de la operación todas las partes de la franja de Gaza estarán bajo control israelí. Ha afirmado que su gobierno está dispuesto a explorar la opción de un acuerdo para el alto el fuego con Hamás, pero decía, eso sí, que hay que devolver a los soldados secuestrados. Añadía que el alto el fuego será temporal. להפסקת אש זמנית, להחזרת חטופים נוספים, ואני רוצה להדגיש, הפסקת אש זמנית. אנחנו ערוכים לזה. Netanyahu, que hacía 5 meses que no ofrecía una rueda de prensa y ayer comparecía, decía que tienen que buscar nuevos mecanismos de distribución de ayuda con Estados Unidos, sobre todo para evitar a Hamás. מהסיוע שנכנס לעזה. ולכן, כדי למנוע מהחמאס את היכולת להשתלט על הסיוע ההומניטרי, פיתחנו יחד עם ארצות הברית תוכנית אחרת, תוכנית לחלוקת מזון בסיסי לאזרחים ולילדים שלא יגיע לחמאס. Volvemos a mirar a Estados Unidos. Les mostramos imágenes de ejercicios militares de un buque de guerra en el mar de China Meridional, en medio de la guerra comercial desatada por Donald Trump. Los planes de inteligencia que hablan de que Estados Unidos se prepara para una guerra con China. Miren, atentos, estas son las imágenes de un buque de guerra de Estados Unidos. Confirmado que la actividad ha formado parte del área de operaciones de la séptima flota americana. Asimismo, la Armada estadounidense ha destacado que la misión ha servido para demostrar su firme compromiso con un Indo-Pacífico libre y abierto, ya que el ejército ha ocurrido en medio de amplios reclamos territoriales de China sobre el mar de China meridional. Imágenes desde luego llamativas, movimientos de buque, les contábamos antes también un portaaviones furtivo y un momento de tensión en el mar de China Meridional. Nosotros vamos a mirar precisamente a la tensión entre China y Estados Unidos, los planes de Donald Trump, la situación de la guerra en Ucrania, también lo que sucedió ayer aquí en España, en Pozuelo de Alarcón. Hacemos una pausa enseguida, el mejor análisis geopolítico en Negocios Televisión.